Buenos días, Coronel. Buenos días para todos los oyentes y participantes en este episodio número 132 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy es lunes 6 de junio de 2022. Y para continuar con estos análisis y la reconstrucción de lo que ha sido el trasiego de la violencia de los comunistas contra Colombia, vamos a analizar una importante operación que realizaron tropas del batallón Luciano de Luyer contra la cuadrilla 12 y 23 de las FARC, pero con mayor énfasis en la cuadrilla 12, en hechos ocurridos en enero del año de 1989, entre el 25 y 28 de enero más exactamente de 1989, en cumplimiento de la orden de operaciones número 004 del batallón de Luyer contra estas cuadrillas en el área rural del municipio de Simacota, Santander, en límites con Carmen de Chucurí y con toda la región que se llama el área comunera o la región comunera del departamento de Santander. Y este golpe fue muy importante por sus connotaciones y por lo que significó en su momento en una zona que estaba siendo blanco y objetivo del ELN y las FARC simultáneamente, y que se desató o continuó con lo que hemos llamado aquí la guerra de nervios del Chucurí santanderiano, cuando las familias terminaron enfrentadas entre hermanos, entre primos, entre familiares, hasta colocándose minas antipersona, mal llamadas quiebrapatas, en los caminos o hasta en las propias puertas de las casas. Entonces veremos un caso muy importante que no puede pasar al olvido de cómo ha sido esa dificultad del ejército colombiano para traerle la paz y la seguridad a nuestros compatriotas. Bueno, mi coronel, es extensa la historia de la violencia comunista contra Colombia en este gran departamento de Santander. De acuerdo con esto, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Simacota, Santander, para la época de los hechos, blanco de las acciones criminales de las cuadrillas 12 y 23 de las FARC? Bueno, coronel, ya habíamos hablado anteriormente, hace unos meses, acerca de la importancia geoestratégica del municipio de Simacota en la formación del ELN, porque allí fue donde nació, en los límites de Simacota con Carmen de Chucurí, en lo que se llama la Serranía de los Cobardes. Pero como vamos a retomar el tema, es importante hacer un análisis geoestratégico de este municipio para comprender mejor por qué allí ha sido tan compleja la situación de orden público y cómo las guerrillas se han asentado de una manera sólida y han causado tantos problemas. Entonces vemos el mapa de la izquierda, donde está Colombia, y la ubicación en el norte centro, o en el centro norte mejor, de el departamento de Santander, que tiene mucha proximidad con Cúcuta, con norte de Santander mejor, y límites prácticamente con Venezuela, o también por Boyacá y Arauca, es muy cercano para salir a Venezuela. Y si se mira hacia el sur, es un departamento que prácticamente limitaría con el departamento de Cundinamarca, si no fuera por una pequeña muela que forma allí el departamento de Boyacá. Entonces es un departamento que tiene una importancia geográfica muy valiosa para cualquier proceso político que se desarrolle en el país o social. Allá tuvo origen la primera revuelta, la Rebelión Grande, muy cerca de Simacota, que es la histórica revolución de los comuneros en el departamento del Socorro, que queda aquí al norte de Simacota. Ahí lo alcanzamos a ver. También, pues por su ubicación y su contextura geográfica, su morfología geográfica, es un municipio, ya hablando de Simacota, que tiene prácticamente límites con el Magdalena Medio. Vemos que es muy escasa la distancia que hay entre Simacota y el río Magdalena, que separa en esta zona los departamentos de Antioquia y Santander, y que se proyecta hacia el oriente hasta
tomar buena parte de la cordillera central, de la cordillera oriental. Entonces, si se mira, el territorio del departamento de Santander es una articulación entre las dos cordilleras, la central y la oriental, y tiene bastante límite con el río Magdalena. Y si se mira específicamente el municipio de Simacota, con mayor razón, porque queda en todo el centro del departamento, centro-occidente de este departamento, y le sirve de límites a el noreste de Antioquia, que ya lo hemos explicado, ha sido muy conflictivo durante muchos años, ha tenido mucha historia de violencia, de guerrillas, de bandolerismo, de luchas sindicales armadas y no armadas, de protestas, de paros y de presencia del ELN y las FARC, alebrestando todo este tipo de acciones violentas en el noreste de Antioquia y en el noroccidente del departamento de Santander. Y también queda muy cerca, demasiado cerca, de la famosa zona de Yarigüíes, donde Barrancabermeja es el epicentro de todos los problemas sociales, porque es un área que ha recibido mucho desplazado de la violencia, ha recibido mucho influjo del Partido Comunista y de los sindicatos petroleros y de la violencia armada del ELN y las FARC. Eso significa que Simacota, por su configuración geográfica, es bien extraña. Vemos parece como el Istmo de Panamá, su forma geográfica. Vemos un sitio donde es muy estrecho y prácticamente es más fácil decir que el Socorro limita con, con otro municipio de Palmas al sur y que apenas lo separa una pequeña franja de territorio de Simacota. Eso lo hemos analizado cuando estudiamos el ELN, y que también limita con el Chucurí, con San Vicente de Chucurí, con el Carmen de Chucurí más exactamente, de una forma muy larga, pero los límites entre Chucurí y Socorro son muy breves. Entonces quiere decir que por su ubicación geográfica, por el trasiego de todos los campesinos y por esta cordillera que tiene buena parte de la eh, ubicación, a salir por ella hacia la provincia de Vélez y proyectarse por toda la cordillera oriental hacia la capital de la República, es naturalmente algo muy valioso para un proyecto guerrillero que piense en tomarse el país, ya que tiene salidas hacia la famosa zona del Carario Pón, que también ha sido muy conflictiva, o hacia el Magdalena Medio, o hacia el nordeste antioqueño, o hacia el norte de Santander. Esa es la connotación geopolítica y geoestratégica de este municipio en su ubicación. Y también vemos aquí que este municipio hace parte de otra región que es supremamente importante en el desarrollo del departamento de Santander, y es lo que se llama la región comunera, que como la vemos aquí, los límites entre Socorro al norte y el Carmen de Chucurí son muy breves y están prácticamente ligados, y si se quisiera mirar de otra manera, pues significaría que Lebrija se reduciría muy poco o hacia el occidente o hacia el oriente, y que esta zona debería ser de uno de los dos municipios, o del Carmen o del Socorro, pero así lo distribuyeron los que hicieron la geografía de ese municipio, la trazaron la geografía de ese municipio en los mapas, y ahí quedó. De esa manera funciona. Entonces vemos que toda la región que está en rojo aquí compone lo que se llama la zona o la región de comunera de Santander, y la integran Simacota, que es el más grande, el más largo, Santa Elena de Lopón, Chimá, Hato, Galán, El Socorro, Palmas del Socorro, Confines, Guapotá, Contratación, Gambita, Suaita, Guadalupe y el Guacamayo. Entonces vemos que es una zona bastante alargada, pero si nos devolvemos al anterior mapa, está toda sobre la cordillera, y el municipio que más tiene ya zona baja hacia el Magdalena Medio es Simacota. Entonces eso nos da una idea de la importancia geográfica y geoestratégica de este municipio para trabajar un proceso revolucionario con énfasis en esta sola región, hasta apropiarse de ella y extender la guerra de guerrillas a otro lado. Mi coronel, ¿cuáles son las características del área rural del municipio de Simacota
en especial la vereda Cascajales, donde se dio el contundente golpe a la cuadrilla 12 de las FARC en el área rural de este municipio, en sucesivos combates de tipo guerra regular, combinados con maniobras de contraguerrillas ocurridos el 25 de enero del 89. Bueno, pero aquí vemos unos mapas que nos muestran que el municipio de Simacota está construido en el piedemonte de la cordillera oriental hacia el lado occidental de la misma, es decir, con proyección hacia el Magdalena Medio. Y vemos que la zona es bastante quebrada, que inclusive en un sector tiene límites con el parque de Yariguíes, o Yarigüíes, que es muy conocido, es el parque nacional y que tiene unos paisajes preciosos y que se ha considerado reserva natural para que no se deforeste y no se dañe, pero para la guerrilla era un santuario de toda la vida. Entonces las FARC sobre todo se asentaron en esta zona y se movían y se mueven hacia todos esos municipios. Y aquí vemos una foto del río Cascajales, que en muchos de sus trechos y sus tramos todavía es cruzado por estos puentes que los han construido desde la época que existía en el gobierno nacional o en el Estado colombiano una entidad que se llamaba Parque Campos y Caminos Vecinales. Y otros cables, como lo llaman los campesinos, han sido construidos por iniciativa de las comunidades o por medio de bazares o por influencia de algún alcalde de origen campesino o porque necesitaba abrir zona en esas regiones. Pero es increíble que en pleno siglo XXI, de una zona que es tan importante para el país, todavía esté con este tipo de comunicaciones, porque las carreteras son muy malas, porque son municipios prósperos y productivos de agricultura, todos los de la zona comunera y los del Chucurí, que es pegado ahí, pero todavía, como lo vemos en las fotos, alejados de la realidad del mundo actual. Y lo máximo que se nota el desarrollo es porque los campesinos de ahora tienen teléfono celular, tienen ya energía eléctrica en algunas veredas y usan motocicletas para transportarse, los que no viajan en las chivas o en los jeeps. Pero naturalmente una chiva no puede pasar por un puente de estos porque ni cabe ni el peso lo soportaría. Entonces los transportes son difíciles para los campesinos, una zona como la vemos todavía muy agreste, y apta por la cantidad de cursos de agua para que se asienten las guerrillas. Y el río Cascajales, pues este es en la parte alta de su nacimiento, eh, que se nota que todavía es de poco curso de agua, pero en la medida que avanza hacia el sur, se va volviendo ya más caudaloso y va siendo un obstáculo difícil de superar, que solamente lo cruzan los campesinos por medio de esas cables o de esos puentes de madera, esos entamborados también los llaman los campesinos. Esa es la característica del área rural, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Para mayo de 1989, cuando ocurrieron estos hechos, Colombia vivía una situación muy intensa de violencia narcoguerrillera, agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Virgilio Barco, quien estaba en su etapa final de gobierno. La violencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía reformar a la Constitución de 1886, complementada por la Comisión de Acciones Narcoterroristas de Pablo Escobar y el Cartel de Cali en las principales capitales colombianas. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del contundente golpe del ejército contra una cuadrilla de las FARC, la 12, en sucesivos combates tipo guerra regular ocurridos entre el 25 y el 28 de enero de 1989 en área rural de Simacota, Santander?
Bueno, mi coronel, antes de continuar hago una aclaración porque ahora tuve un lapsus ahí y lo que quise decir es lo siguiente, que Simacota limita al norte con otro municipio y que al sur no es San Vicente Carmen de Chucurí, sino Santa Elena de Lopón, que es la zona del Carario Pón. Entonces hacemos esa claridad para que no nos quede el error grabado en lo que dijimos antes. Ahora, hablando de la importancia estratégica de este municipio, es que aquí al suroccidente de la zona de la provincia de la región comunera está la zona del Chucurí donde nació el ELN y se extendió hacia el norte, hacia el oriente, y su primer golpe grande fue el 7 de enero del 66 con el asalto al municipio de Simacota, al área urbana de Simacota, y el asesinato de unos policías y el robo de un material y el robo a los comerciantes, más el atraco a la caja agraria de esa época. Eso ocurrió en el 66. Entonces, inicialmente se tomó como zona de acción de solo el ELN aquí esta región, pero ahí había un pequeño y grave problema para el ELN y su subsistencia. Y es que toda esta zona de la región comunera y el Carario Pón ya lo venía trabajando el Partido Comunista desde hacía muchos años. Recordemos que Jacobo Arenas fue el presidente del Sindicato de Trabajadores del Abuso por allá en los años 40, y cuando se produjo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un guerrillero liberal, Rafael Rangel, se levantó en armas precisamente en esta región, aquí donde estoy señalando con el puntero, contra el gobierno y alcanzó a tomar el mando de Barranca Bermeja y estuvo gobernando unos días hasta que lo desalojaron de allá y luego se regresaron hacia la montaña sus guerrillas y ahí se asentaron y se produjo más tarde la fusión de guerrillas liberales y comunistas en la zona, pero las FARC todavía no habían construido su proyecto como FARC. Entonces eran guerrillas del Partido Comunista que estaban eh, en esa misma punta que se presentó en los años 60 entre diferentes vertientes del partido, a ver por cuál lado se alineaban, por cuál lado se unían a un proceso revolucionario. Y el ELN apareció primero en la Serranía de los Cobardes y ahí se formó la guerrilla del ELN. Pero las FARC, que tenían mucha incidencia, sobre todo en la zona de Lopón, fueron posicionándose hasta que más o menos en el año 70, con la cuarta conferencia de las FARC, se decidió que allá nacía la cuadrilla número 12. Y esa cuadrilla comenzó desde la época de un tal Alonso, que fue muy conocido en esa región, que se extendía hasta el Magdalena Medio antioqueño, llegó a Puerto Boyacá, y ese sujeto fue prácticamente el originador de lo que más tarde se llamaron los grupos paramilitares, porque la gente lo apoyaba muchísimo en Puerto Boyacá, y cuando comenzó a cometer tropelías fue cuando la familia Izaza, y Rubio y todos se le voltearon y formaron el grupo de las autodefensas. Entonces, esa zona de Lopón ya la venía trabajando el Partido Comunista hacía mucho tiempo, pero solo hasta comienzos del 70, mediados del 70, se metieron a formar cuadrillas y ya pues tuvieron que repartirse zonas con el ELN que tenía presencia, lo cual nunca fue de un buen acuerdo. Pero entonces llega la época de los años 80, 85, 86, cuando se forma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y comienzan a trabajar en conjunto, y aquí en esta zona pues ocurrieron un montón de hechos violentos. Por ejemplo, en 1988 organizaron en Santander, en distintas zonas, las salidas hacia el sur, el centro y el oriente del departamento con los campesinos en las movilizaciones grandísimas. Y fue cuando en una de esas movilizaciones el comandante del batallón Luciano de Luyer fue con un capitán a hablar con los manifestantes para que despejaran una vía, y dentro de la masa le dispararon, los asesinaron a los dos, el capitán Morales del Río y al comandante del batallón Luciano de Luyer. Entonces, a partir de esos hechos,
fue imprescindible reforzar las operaciones con el batallón Los Guanes, que era el batallón de contraguerrillas que se estaba formando en la Quinta Brigada, con tropas del batallón Luciano de Luyer, con tropas del batallón Ricaurte, tropas del batallón Galán y coordinaciones con la 14ª Brigada para hacer operaciones conjuntas en los límites de la Quinta y la 14ª Brigada contra las FARC y contra el ELN. Por eso ya era importante golpear a este grupo porque ha crecido tanto en la zona del Opón que se desdobló y de la cuadrilla 12 nació la 23. Y fuera de eso, la cuadrilla 12 había hecho tanto asentamiento y tenía tanta presencia en la región que se convirtió en el epicentro de denuncias y de acciones violentas contra los campesinos, y se organizó toda esa comunidad de allá en grupos de autodefensa que los llamaban paramilitares, como si fueran una fuerza paralela a las fuerzas militares y además como si estuvieran financiados por el Estado. Y hay pruebas de que fueron los campesinos de esa región los que se armaron y con las mismas armas que le quitaban a las FARC y al ELN y los combatían. Entonces los asesinatos se fueron multiplicando, la presencia de organismos internacionales fue fuerte y en una de esas presencias y de investigaciones en un sitio que se llama La Rochela, fueron asesinados unos miembros de la Fiscalía. Algunos dicen que por tener contacto, no la Fiscalía, sino unos miembros de la rama judicial, porque en ese tiempo no existía Fiscalía. Algunos dicen que eran contactos de la guerrilla y otros dicen que fue una equivocación. Otros dicen que fue para poner el control de los más llamados paramilitares en la zona. Lo cierto es que la masacre de La Rochela fue una realidad y las FARC tomaron como bandera esa masacre para asesinar un poco de campesinos y causar terror en la zona. Repito, esto ocurrió unos meses después del asesinato del coronel el Rogelio Correa, el comandante del batallón Luciano de Luyer, y unos meses antes de que también ocurriera esta operación. Entonces, una zona muy convulsa, y en el sector el ELN había también ocasionado esa guerra de nervios que ya analizamos aquí, hablamos un día, entre los campesinos matándose entre hermanos, entre familiares, colocándose bombas y hasta el cura del pueblo metido, tomando partido por el ELN. Entonces, esa es la importancia estratégica de esa operación en ese momento. Coronel, ¿cuál era la situación en que se encontraba la cuadrilla 12 de la Coordinadora Nacional Guerrillera en el departamento de Santander para enero del 89, cuando su acción criminal era dirigida desde el asentamiento de Casaverde de las FARC por tiroteo en el departamento del Meta, en alianza con el ELN y el EPL? Bien, mi coronel. Entonces, para esa época, como lo venimos mencionando, hubo un desbordamiento de la violencia en todos los sentidos en las regiones de Yarigüíes y Comunera de Santander. Era a diario la historia de que fueron asesinados 3 campesinos, que fueron asesinados 2 campesinos, que un campesino pisó una mina y perdió las piernas, que una señora, que un niño, que en una escuela los niños jugando fútbol fueron a patear un balón que encontraron cerca de la cancha de fútbol y era una trampa bomba con explosivos, que asaltaron un pueblo, que mataron 2 policías, que mataron un soldado, que murieron 2 guerrilleros, que capturaron al cabecilla, que en Barrancabermeja hay marchas de protesta porque hay bombardeos y ametrallamientos contra los campesinos de la zona Yarigüíes y Comunera, que van para otro paro campesino. Ese era el tipo de noticias todos los días. Y lo mismo, dinamitada una torre, derribada una torre en tal región. Era permanente esa información en esa zona y todo ordenado desde Casaverde, porque el señor Vigilio Barco le faltaba carácter y no ordenaba que se desalojaran todos los bandidos de Casaverde, sino que al contrario los tenía ya legitimados, y Osa Escobar y Leiva Durán viajaban y venían y se comunicaban con los bandidos como si fueran grandes amigos del Estado. Entre tanto, el ELN y las FARC
venían incrementándose por su lado cada uno, pero repetimos, como lo explicaba mi coronel González en la pregunta, ya no estaban repeliéndose y matándose unos con otros como han tenido varios enfrentamientos, sino trabajaban en coordinación para algunos asaltos, o por lo menos se respetaban, entre comillas, unas zonas de acción de cada uno y hacían manifestaciones conjuntas. En particular esos retenes que hacían sobre las zonas rurales, paraban los vehículos y les robaban lo que llevaban y los pintaban con letreros de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y que estaban en una lucha conjunta. Tanto el Chucurí como la zona de Simacota en la región comunera se convirtieron en una especie de eslabón geoestratégico para articular desde ahí el contacto con las guerrillas en la zona centro del Magdalena Medio. Me refiero a la serranía de San Lucas, me refiero a Barranca Bermeja y Yondó, me refiero al nordeste antioqueño y hacia el sur de Bolívar con todos sus municipios que son bastante conflictivos, ya vimos algunos aquí, con el fin de extender todo ese corredor hacia norte de Santander, que ya el ELN lo había trabajado mucho y por eso tenemos la claridad de que el ELN tenía dos sitios predilectos para su famoso comando central, que eran el norte de Santander y el sur de Bolívar, cosa que no ha cambiado mucho porque ahora lo tienen también en Venezuela. Pero desde esa época ya tenían presencia en Venezuela también. Aquí lo interesante de analizar es que es todo un corredor estratégico que se forma mucho más largo de lo que es el municipio de Simacota, desde el Magdalena Medio hasta Venezuela, paralelo con el departamento de Boyacá y paralelo con el sur del departamento de norte de Santander, para ir formando hasta el Cesar y hasta el sur de Bolívar, y lógico con la extensión ya hacia el resto del país, todo el corazón geopolítico que le sirviera de sustento a lo que se hacía en el área rural, o mejor, lo que se hacía en el área rural con lo que se estuviera haciendo en el área urbana de Bucaramanga, Barranca, Puerto Berrío, que son los tres, el triángulo que le interesaba al ELN y a las FARC dentro de las 30 ciudades del plan estratégico para ir separando regiones e irse tomando el país. Claro, eso tiene un proceso largo, no era de un día para otro, pero lo estaban haciendo y lo siguen haciendo con la complicidad de infiltrados en los sindicatos petroleros, en los grupos educativos, organizaciones agrarias que abundan en esa región desde la época que el Partido Comunista se metió allá, organizaciones entre comillas sociales que a la final muchas de esas son es contacto con las guerrillas, y por el otro lado la conflictividad permanente con los grupos de autodefensa que se armaron. Entonces un eslabón muy importante en esa región, un corazón geopolítico valiosísimo. Y desde luego el plan era inicialmente proyección sobre el Magdalena Medio, control total del Magdalena Medio hasta comenzar el Bajo Magdalena y de ahí seguir avanzando hacia la costa y hacia Boyacá para apoyar a las cuadrillas que venían desde el oriente de Boyacá con el fin de consolidar algo que siempre ha estado en el sueño de las FARC, que es la región minera, en particular la región donde está la zona esmeraldífera, y eso limita con el norte de Cundinamarca. Entonces otro corazón geopolítico que los avanzaría más, pero que no lo han podido nunca dominar porque los esmeralderos son mucho más avesados y los han enfrentado a sangre y fuego muchísimas veces y no han podido. Pero dentro del plan de las FARC y del ELN siempre ha estado controlar esa región minera, y desde allá se pensaba ir haciendo la extensión gradual. No importa que esté el río Magdalena de por medio, sino ir haciendo la extensión gradual, ubicando bases geohumanas que vayan proyectando la revolución armada. Por eso Tiro Fijo decía tantas veces que para ellos el tiempo no existía y que no corría, porque algún día el comunismo tenía que llegar al poder después de haber ubicado todo el país. Que lo logren, pues no se sabe, pero ese es el plan y es lo que tenemos que entender. Para esa época, las milicias bolivarianas y las milicias populares de las FARC y las milicias populares del ELN recibían el nombre de autodefensas revolucionarias. Pero como los mal llamados paramilitares también se llamaban autodefensas, optaron por ir directamente a un término
que es muy conocido en guerras de guerrillas, que son las milicias. Y entonces todo ese incremento que había de autodefensas revolucionarias pasó a convertirse en milicias bolivarianas y milicias populares. Máxime que ya una vez tomada la decisión de que las FARC eran un movimiento bolivariano y guerrilla o coordinadora guerrillera Simón Bolívar, entonces le dieron el nombre de milicias bolivarianas porque estaban allá. Y el ELN, con su argumento del poder popular, la sanidad popular, la transformación popular, etcétera, entonces mantuvo el nombre ahora de milicias populares. Pero antes de esa fecha, unos y otros la llamaban las milicias, perdón, las autodefensas revolucionarias, y tenían un crecimiento grande en esa región. Todas las directrices venían desde Casa Verde porque ya estaban reunidos, lo repetimos, gracias a la debilidad del presidente Barco y al oportunismo de sus asesores de paz, Os Escobar y Leiva Durán. Las FARC tenían hasta teléfono directo con el Palacio Presidencial. Eso era el sitio donde llegaban todos los periodistas y gente de todas partes del mundo, y las FARC no se ruborizaban para decirle a toda esa gente que ellos estaban preparando la toma del poder y que su objetivo era rodear la cordillera central y entrar por asalto a Bogotá. Y Jacobo Arenas, de borrachera en borrachera con todos los parranderos que lo visitaban allá, les decía que su objetivo era ese, que ellos lo que estaban haciendo era colocar guerrillas y guerrillas y generar confrontación, como dicen en el lenguaje de las FARC, para que sea el pueblo el que se levante un día y entre triunfante a Bogotá, y que ellos llegaban a Bogotá era como la guerrilla que estimulaba la toma del poder, porque ellos eran la vanguardia del Partido Comunista y que el Partido Comunista era el que tenía que gobernar a Colombia. Y desde esa óptica movían todo ese terror y estaban protegidos allá en Casa Verde, no les entraba nada. Y antes, al contrario, remesas, viajes, helicópteros, visitas, fotos, videos, prensa todos los días. Eso era la maravilla para las FARC y para el ELN y el EPL que estaban allá reunidos. Entonces, en la región de Chucurí, en la región de Yariguíes y en la región de Comunera, ataques de todo tipo contra la población civil sin que hubiera la forma de ir y cortar el problema en la fuente de la agresión, que era Casa Verde. Entonces los tipos se sentían empoderados. Y en paralelo hay vecinos con el Santander, Pablo Escobar haciendo feria y fiestas en Medellín y las demás ciudades con el terrorismo, y de remate los mal llamados paramilitares creciendo en Córdoba, creciendo en Urabá y extendiéndose hacia estas zonas también, buscando cooptar a estas organizaciones campesinas armadas para meterlas en un conflicto convulso. Entonces son realidades que hay que contarlas como ocurrieron para que el país las conozca y para que nos demos cuenta que el conflicto ha sido largo y que no viene de ahora, sino que ha sido proyectado durante muchos años. Las extorsiones se incrementaron, y con las extorsiones y los secuestros se multiplicaron en la región de Comunera los destierros de personas, y eso es algo que la Comisión de la Verdad y que los otros grupos que escriben memoria histórica y que escriben la historia del conflicto nunca lo mencionan. Pero fueron muchos los campesinos que fueron despojados de sus propiedades en estas regiones y ocupadas por las FARC, y llevaron coronas de otras partes y las ocuparon y se quedaron con ellas. Se quedaron con ellas. Entonces, por eso cuando dicen que los están matando y que el gobierno no cuida a los excombatientes, que tienen unos pecados muy grandes y tienen unos antecedentes de deudas con muchas personas a las que les robaron sus tierras, les ultrajaron sus familias, etcétera. Y un caso concreto es este: les robaban las fincas y ubicaban gente del Partido Comunista, y ya se fue y se tuvo que ir, y el que se asomaba o les decía algo lo mataban. Y el narcotráfico no estaba tanto en sembrados en esta zona, pero ya tenía sus áreas de procesamiento en el Magdalena Medio, y de ahí salían campesinos ya integrados a las FARC a integrarse a las cuadrillas del Magdalena Medio y a controlar esas zonas. En cambio, lo que sí se volvió muy famoso en la región de Yarigüíes, en la región comunera, fue el uso de las minas antipersona, porque no solo el ELN las utilizó específicamente en Chucurí, en el Carmen, en esa guerra tan tenaz que hubo en ese momento entre familias, sino que las FARC también asumieron ese tipo de minas
y con el EPL más al nororiente, norte de Santander, le aplicaron muchísimo el empleo de los sombreros chinos, que ya lo explicamos aquí, una construcción en hojalata al estilo sombrero, lleno de brea, dinamita, excrementos humanos y tornillos, tuercas y pedazos de hojalata para que cuando explote cause una dispersión en cono y asesine más soldados y la infección de una vez les produzca gangrena y les haga perder parte del cuerpo o los mate por infección. Eso era el estilo que utilizaban. Y desde luego la situación era que tenían el propósito, que ya lo explicamos bien al principio, de copar todo un epicentro geopolítico para ir rodeando por el norte la capital de la República y también paralelamente aislarla del oriente del país y del norte del país. Entonces, esto nunca lo entendieron los políticos ni regionales ni locales, ni lo siguen entendiendo, y mucho menos tanto ministro de Defensa Civil que ha pasado por ese cargo no ha puesto cuidado a esto y lo han minimizado a pesar de que las informaciones de inteligencia son muy precisas y que se ha informado. Entonces, a grandes rasgos, mi coronel González, esa era la situación de la coordinadora guerrillera y la cuadrilla número 12, que ya había formado la 23 en esa región de la zona comunera de Santander. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron las actividades más recientes del batallón Luciano de Luyer, días antes del contundente golpe a una cuadrilla de las FARC en el área rural de Sinacota? ¿Y cuál era el objetivo principal de esta operación? Bueno, mi coronel, entonces, ya hablando específicamente de lo que sucedió allí, fue muy intenso y esto parece como una película de esas de guerra. Y lo que ocurrió en ese mes, el mes de enero del 89, en la región donde ocurrieron estos hechos, donde sucedieron estos hechos, daría para hacer un buen guión de un documental de cine, un libro o una serie de videos contando toda una historia, porque lo que vamos a ver parece como una película de ficción y de realidad lo que ocurrió. El mismo 1 de enero del año 89, las FARC y el ELN de manera conjunta y paralela se metieron en esta región por distintas carreteras y aprovechando que era fin de año, que las personas viajan, que se van a sus fincas, a los paseos de olla que son tan comunes en las zonas rurales de Colombia y que van a bañarse a los ríos y bueno, todo lo que sabemos, o amanecen pasando el 31 primero allá en alguna finca, se metieron y bloquearon varias vías, llenaron los vehículos de marcas, hicieron lo que siempre hacen, ¿no? Robarse lo que pueden, causar el terror, etc. Y los siguientes días fue de una acción conjunta y permanente del ELN con más énfasis hacia la zona de Yarigüí y Eschurí y de las FARC por todos estos municipios. Y como ya dijimos, la cuadrilla 12 había crecido muchísimo, había creado la 23 y tenía 3 compañías, así lo llamaban ellos, 3 compañías muy grandes que se movían por toda la zona y les tenían hasta nombres pintorescos. Eso era, dice la compañía combativa Jaime Pardo Leal, en memoria de este bandido que fue presidente de la Zonal Judicial y miembro de la Unión Patriótica y miembro de la FARC y estuvo candidato presidencial. Tenía la compañía Sur, que también la integraban más o menos 80 bandoleros. A la anterior la integraban 100. Y tenía la compañía central, que estaba integrada por otros 80 bandoleros. Es decir, que en total tenían como unos 250 el solo grupo, la sola cuadrilla 12, más los que tenía la cuadrilla 23, que eran aproximadamente otros 80. Entonces, era un grupo grande y se repartieron por todas esas veredas a bloquear y hacer daños y hacer repartición de propaganda. Y utilizaban mucho un mensaje que mandaba Tiro Fijo, era que Tiro Fijo hablaba de los objetivos por años. Entonces, los objetivos
la coordinadora guerrillera este año son que vamos a hacer una asamblea constituyente. Eso era el pan nuestro de cada día. Y como el M-19 todavía no se ha rendido, entonces también hacía parte del bloque de propaganda, no porque allí hubiera M-19, pero lo incluían en el mensaje. Insistían también en que ellos ya tenían un paso grande hacia la toma del poder y que todas sus guerrillas iban a ser el nuevo ejército del país, la nueva Fuerza Aérea, la nueva Armada Nacional, y que hay que cambiar eso. Y también, desde luego, diciéndole a los campesinos que quien no estuviera con ellos tenía que desocupar la región porque ellos iban a imponer la ley y el orden. Resulta que como había tanta información de que van, vienen, de que por allí están, pues el ejército estaba patrullando a ver dónde los encontraba, porque no estaban fijos, sino eran comisiones móviles. Y un día de esos, creo que fue el 7 de enero, se encontraron de frente con el ejército y hubo un combate en el que no hubo muertos, pero sí hubo documentos incautados en algún morral que quedó tirado. Y resulta que sin saberlo, el ejército evitó una masacre que iba a cometer las FARC en ese sitio donde llevaban toda la orden y la lista de los campesinos que iban a matar por supuestamente no estar con ellos y estar con las fuerzas militares. Entonces, con esos documentos se reunieron los campesinos, se habló con ellos, se les mostró y ya unos de esos campesinos se comprometieron a ayudar a buscar información y a guiar las tropas, porque es una zona bien abrupta, es difícil. Como vimos en las fotos, es una zona montañosa, una zona muy arborizada, con muchos cursos de agua, y si no se conoce esa zona, si no tiene guías que la conozcan, pues la tropa va a perder tiempo, va a llegar al mismo lugar o se va a perder dentro del camino. Entonces, eso fue importante haber detectado esa eventual masacre que se evitó, pero reiteramos, no fue que el ejército tuviera la información ni nadie lo sabía, sino fue una cosa circunstancial que una patrulla buscando a los bandidos se les encontró un combate de encuentro allí, no hubo muertos de ningún lado, pero en la huida los bandidos dejaron un morral y entre el morral se les encontró ese documento. Luego fueron y dinamitaron un puente de estos que hemos visto en el momento en que cruzaban unos campesinos y ahí murieron dos. Uno quedó herido, pero después murió en un puente de esta región. Y eso era seguido, no había mucho lapso de tiempo entre uno y otro caso. Y por esos mismos días fueron y desterraron a dos familias campesinas de la región, les quitaron sus casas y les dijeron que fueran, que eso ya era de las FARC, porque ellos no, si no querían correr la misma suerte de los dos que habían perecido en el puente. Y luego hubo una serie de asesinatos, fueron varios, porque hubo campesinos también que estaban con ellos, ya hemos hablado de que fueron muchos años formando redes clandestinas que les contaron quiénes eran los que estaban o habían hablado con el ejército, sobre todo los que estaban en la lista, entonces fueron a asesinarle a los familiares. Es una cuestión criminal que no se cuenta en los libros de historia de la guerrilla y que siempre lo pintan es que pobrecitos los guerrilleritos que eran unos campesinitos que el Estado llegó a asesinarlos, pero vemos que era una zona muy convulsa, demasiado convulsa y demasiado llena de violencia. Y paralelamente no paraban los retenes, entonces ya lo cogieron por costumbre los sábados, los domingos, que es cuando más movimiento hay en las veredas. En cualquier sitio aparecían, montaban el retén, pintaban los carros y se retiraban de allí. Entonces era un juego el gato y el ratón. El ejército llegaba a buscarlo, no lo encontraba, un breve combate de encuentro, pero no pasaba más. Pero era una zozobra permanente eso de, la, de los retenes guerrilleros ilegales. Entonces, ahí surgen una serie de informaciones con las cuales el comando del batallón, Luciano de Luyer, decide hacer una operación para la época audaz, ya hoy en día es muy normal, que era infiltrar unas tropas, asegurar un cierre, unos cierres por distintos lugares y luego con apoyo helicoportado desembarcar tropas, descargar tropas sobre sitios muy cercanos donde se tenía la información que estaban
las agrupaciones terroristas y entrar en combate. Ese esquema ya lo hemos visto varias veces en distintas operaciones aquí de la época. Hoy en día pues ya tiene el apoyo del ametrallamiento y el bombardeo y se afloja y las tropas se insertan casi todas en helicópteros si se puede, pero pues en ese tiempo tocaba infantería sacrificada y heroica y eran poquitos porque los helicópteros eran muy pocos, que ya eran tropas muy especializadas las que desembarcaban cerca del objetivo. Entonces así fue que se planeó la operación. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos del contundente golpe a la cuadrilla 12 de las FARC? Bueno, entonces, con toda esa información y lo que estaba pasando, porque lo vemos que era muy convulso, mucha acción criminal todos los días, desde el 1 de enero hasta el 22, 23 de enero, era permanente la acción, el desafío y lo que se notaba, o lo que cualquier lego en la materia deducía, era que estaban buscando atraer la tropa hacia un fracaso grande, porque esa es la técnica de guerrilla, lo explica muy bien el Che Guevara en su diario, es generar mil focos de conflicto y atraer las moscas hacia la miel y cuando estén en la miel darles el golpe. Entonces lo que buscaban era ir cometiendo hechos en un lado o en el otro, pero lo que tenían en contraposición a su plan era que los campesinos conocían el área, sabían más o menos por dónde se movían y había una idea general de dónde estaba el campamento central. Entonces se hizo un reconocimiento aéreo, se tomaron fotografías, pero con una avioneta de la gobernación de Santander o financiada por la gobernación de Santander y con unos equipos que no eran tan adelantados ni sofisticados, pero se hicieron algunas fotografías aéreas que dieron una idea de lo que podía ocurrir, más no precisión. Luego, con información ya humana, se hizo la ubicación del dispositivo terrestre en los sitios que más o menos se presumía por los cuales podrían salir o venir a recibir apoyos cuando fueran atacados. Y se hicieron los cierres y se colocaron esas tropas con 2 compañías de infantería. A una le dejaron un pelotón menos y un grupo especial, que era un grupo pequeño de combate sobre objetivos pequeños. Y el día 25 de enero se hizo la incursión helicoportada sobre el sitio previsto. Lo que no se preveía era que en el sitio había una guarida, un campamento con más de 150 bandoleros. Eso no se había determinado bien en la foto aérea, sino lo que se tenía más o menos la ubicación de dónde estaban y se escogió un área destapada para desembarcar. Y cuando los soldados desembarcaron, pues ya nos imaginamos lo que pasó, ¿no? Sin embargo, con el apoyo aerotáctico que hubo, los guerrilleros no presentaron combate, sino que dejaron el campamento abandonado. Y en el registro, en el campamento, las tropas encontraron un morral, una pistola, muchos víveres y camas. Y lo que tiene un campamento de estos bandidos, televisor, y, mangueras con el agua, zona de duchas, zona de letrinas, etcétera. Todo eso lo encontraron allá, pero y los rastros para donde han cogido en distintas direcciones. Entonces vino nuevamente el registro del área, porque ya el campamento estaba desocupado, y en el registro del área comienzan a suceder un montón de cosas. Lo primero que se encuentra es una caleta con víveres grande. La caleta tenía víveres como para 40 personas durante una semana, más o menos se calculó. Y pues todo esto va causándole la sensación no solo al batallón, sino al ejército, era que se han metido a un objetivo muy grande, pero no había más medios, no había forma de meter una brigada móvil para buscarlos porque se les ha llegado al corazón, sino por lo poco que había, se le va dando la forma, la figura a esta operación. Entonces el grupo especial que también había entrado, por otro lado, también lo han desembarcado, entró en combate y en ese combate cayó un soldado
muerto y 2 heridos. O sea, de entradita tuvieron bajas las tropas porque los guerrilleros tenían preparada la zona, sabían hacia dónde moverse, los soldados iban buscando, no tenían información precisa y ahí hubo el primer muerto y 2 soldados heridos. Entonces fue necesario utilizar morteros, fue necesario utilizar armas de acompañamiento y el apoyo rápido de nuevas tropas, porque si no, ese grupo especial hubiera sido desaparecido. Fue que chocó con un grupo grande. Entonces, una vez evacuados, estos soldados se reforzó el grupo especial y continuaron el registro y el apoyo de la Fuerza Aérea fue muy importante para avanzar en ese registro con ametrallamientos sobre zonas que estaban ocupadas por los bandidos y en una de esas hubo un enfrentamiento y cayó una guerrillera, una bandolera fue dada de baja y le decomisaron un fusil y también encontraron una carabina ahí. Entonces fue un combate muy fuerte en ese momento y lo más interesante de eso es que a la guerrillera le encontraron un carnet de la Unión Patriótica. Entonces, eso pasó como inadvertido, a pesar de que pues, el ejército lo informó, pero para las autoridades y para el mismo presidente Barco no le encontró como un fondo a eso, cuando era como decir que si hoy en día cayera un guerrillero en combate y tuviera el carnet de los comunes. Entonces, ¿cómo así que negaban que no eran de los mismos, pero ahí estaban siendo los mismos y que estaban haciendo propaganda armada en una época en que ya se hablaba de la constituyente y que estaban ya funcionando las elecciones de alcalde y de gobernador populares? Entonces, si la UP no tenía, como decían ellos, nada que ver con las FARC, sino que era lo que representaban Jaramillo Osa y Pardo Leal, entonces, ¿por qué la guerrillera era miembro del partido UP? O sea, la doble moral de siempre. Y se encontraron más armas y muchos rastros de sangre, ¿no? Entonces eso indica que no fue solamente ella, sino que hubo más bandoleros muertos o heridos. Y la operación siguió, porque esto fue incansable. Luego, otro grupo que estaba persiguiendo los guerrilleros, registrando el área, tuvo un combate con la cuadrilla 23. Allí también hubo heridos de parte de la guerrilla, no se encontraron muertos, pero quedaron rastros de que sí hubo heridos. Luego, siguiendo todas las huellas de sangre que había, se encontraron una máquina de escribir sobre una especie de mesa construida en forma muy rápida en un claro del monte, en un pequeño campamentico, y como les digo, más rastros de sangre, y ahí fue dado de baja otro bandolero. Y en la máquina de escribir estaban a mitad de camino elaborando un comunicado de lo que estaba sucediendo para pedir la presencia hasta del gato allá para que sacara un bombardeo, unas tropas que estaban bombardeando y masacrando a la población civil y que invitando a los líderes comunitarios a salir a protestar a los campos urbanos, a las áreas urbanas, pero estaba sin terminar ese documento. Entonces, les digo que esto parece una película. Entonces, ya campesinos que estaban trabajando en la parte de inteligencia trajeron nuevas informaciones, hubo más informaciones y era, una de las informaciones era que habían pasado por un sector un poco de guerrilleros con más o menos 10 muertos y con un poco de guerrilleros heridos que iban mal. Entonces que le enfocaran en ese sector la operación. En ese registro, siguiendo los rastros, encontraron otro cadáver de un guerrillero sin armamento, pero con ropa de vestido de policía, vestido con un uniforme de color verde tipo policía, de los que usaban antes las FARC. Y siguieron los registros y encontraron otra fosa común con 2 cadáveres más de guerrilleros también, una muchacha, perdón, 2 muchachas de más o menos 15, 16 años ambas, ahí estaban muertas y tenían el uniforme de las FARC puestos. No hayan podido hacer nada,
sino enterrarla rápido y no les han tenido tiempo ni de quitar el uniforme, porque estaban muy perseguidos. Entonces, pues es muy fácil contarlo así, pero ya imaginamos las dificultades que pasaban estos soldados, porque eran hostigamientos permanentes de la guerrilla entre el monte, y en una de esas hubo otro soldado herido, y la presión de la búsqueda y las huellas de sangre y las informaciones de los campesinos. Entonces, más bien poco de comida caliente, poco de descanso, y busque por la zona y registre. Entonces fueron unos días muy intensos para estas tropas del batallón Luciano de Luyer. Y en medio de esa búsqueda encontraron otra fosa de otra guerrillera, y cerca a la fosa encontraron un poco de víveres, como si un grupo de personas los hubieran descargado ahí para dejarlos medio escondidos y para andar más rápido con el morral desocupado. Y entre ese víveres encontraron un álbum con las fotos de toda la cuadrilla. Entonces parece que hay un cabecilla que era el que cargaba el álbum, y con informaciones de quién era quién. Luego hubo hallazgo de otros dos cadáveres, y resulta que al identificarlos eran hermanos de la muchacha esta que había muerto, de miembro de la UP. Entonces, una familia completa, y ya pues con esos nombres se podía ubicar quién era la familia en la región. Y luego más combates, más caletas, más medidas de engaño y hostigamientos, pero poco a poco la operación fue llegando como a su final, como que ya no hubo más, no se encontró más. Las tropas necesitaban también ya un descanso, porque fueron más o menos 96 horas de trabajo continuo, agotador. La vida en el monte es muy dura, ¿no? Muy fuerte. Entonces, ahí terminó la operación con el registro y con lo que encontraron, que dio unos resultados impactantes de esta operación. Gracias, mi coronel. ¿Cómo se cuantifican los resultados del enfrentamiento armado entre tropas del batallón de Luciano de Luyer y bandoleros de la cuadrilla 12 de las FARC, caso táctico tratado en el programa del día de hoy? Bueno, como decíamos de entrada, iniciando la operación, hubo un soldado muerto y 2 heridos, o sea que ahí hubiera sido un evento suficiente para que la operación se hubiera abortado, porque supuestamente fue un fracaso. Pero el hecho de que las tropas desembarcaron en el campamento, es que eso fue increíble, que los helicópteros aterrizaron fue en el campamento, los bandidos, y entraron en combate ahí mismo, le motivó la moral a las demás tropas, y que en los cierres que había colocados hubo combates. Entonces fue necesario apretar esa persecución esos días, y se reevaluó todo el dispositivo, pero al final sí hubo un soldado muerto y 3 soldados heridos, que vimos que el herido fue en un hostigamiento posterior. Afortunadamente, a los 3 heridos los lograron evacuar y les salvaron la vida, porque la Fuerza Aérea fue muy diligente en el apoyo para evacuar a estos soldados. Se encontraron los cadáveres de 12 bandoleros, algunos con armas, como ya dijimos, otros sin armas, pero en especial una información muy valiosa de las relaciones de los comunistas con los bandidos. Lo normal que se encuentra en todos esos golpes: armas, municiones, material de intendencia, material de guerra y comunicaciones, y documentos de inteligencia. Eso pues es lo usual y se consiguió en cantidad importante. Pero lógico, lo más importante fue el golpe tan duro para una cuadrilla que tenía una incidencia grande en la región y que estaba posicionando a las FARC como el grupo fuerte, que estaban en llave con el ELN, como lo sabemos, y que las FARC eran muy reiterativas en decirle al ELN que ellos eran los indisciplinados, que no cumplían con la disciplina revolucionaria, que en cambio ellos sí. Y aquí pues este golpe demostró que no eran tan invencibles como querían ser en la coordinadora guerrillera, y eso pues siempre genera disputas. Entonces, para el campesinado, pues fue los que estaban del lado bueno, una buena noticia. Algunos pudieron regresar a sus fincas, otros no, eh, porque se les tranquilizó la paz, porque se les tranquilizó la región, porque se les permitió seguir trabajando
en lo que les gusta a los campesinos, que es su tierra y su producción, y en lo que deben hacer para el desarrollo del país. Pero pues la presencia de las FARC siguió en la zona, no es que fueron de ahí. Entonces, a grandes rasgos son los resultados, mi coronel. Gracias. Mi coronel, de acuerdo con la narrativa histórica de hoy, ¿cuáles son las consecuencias que se derivaron de los combates? Entonces, una de las principales consecuencias es que se detectó con los documentos encontrados y con las confesiones que dieron los campesinos que ya se sintieron como más motivados a trabajar con las fuerzas militares, es esa relación, ese binomio tan fuerte que había de la autodefensa revolucionaria, o sea, miembros del Partido Comunista, armados también con las FARC que andaban en el monte. Y eso ayudó a ubicar a algunos y a capturarlos, pero se detectó muy claro y con los documentos cómo era que funcionaban y cómo era que manejaban toda su relación orgánica. Pero eso fue también a la vez el preludio para que la guerra de nervios que hemos narrado en el Chucurí se desatara con mayor intensidad, y como sucedió en los años 90, 91, 92 y 93, que era esa época de las minas del ELN contra sus mismos familiares, con el argumento de que si ustedes se unen con los paramilitares o hacen, permiten que aquí ocurra una operación similar a la que ocurrió en la zona comunera contra las FARC, a nosotros sí no nos la van a hacer y se mueren todos, más o menos era el mensaje. Entonces fue una guerra de nervios terrible que tuvo que manejar el batallón Luciano de Luyer y la Quinta Brigada, y originó que definitivamente las familias se partieran en dos, los que estaban con la guerrilla y los que estaban contra la guerrilla. Y eso es algo que todavía pervive ahí, en esa zona donde precisamente Camilo Torres cayó en combate, donde se formó el ELN y donde las FARC han tenido una relación un poco dispareja pero permanente con el ELN, y han querido quedarse de por siempre o desde siempre con el control de la zona más al norte de lo que se llama la zona comunera, porque lo de la guerra de nervios en el Chucurí, pero ambos tienen intereses ahí. Fue una exitosa experiencia de operaciones helicoportadas, recordemos que es el año 89, todavía no se habían hecho los manuales, ni existía esa coordinación tan sincronizada de desembarcar tropas, de ametrallar sitios, de apoyar con el avión fantasma de noche, las acciones tanto terrestres como cuando eran helicoportadas de ablandamiento de zonas antes de desembarcar las tropas. Todo eso se fue formando como un concepto operacional a partir de ahí, y esta operación aportó muchísimo de información. Inclusive el modelo de esta operación fue base para la operación grande que vimos contra el EPL hace unos días, que ocurrió en el año 90 en la zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. De allí, pues naturalmente surgió información para nuevos golpes, capturas, decomisos de material, operaciones de presencia de área, trabajo de acción psicológica, ubicación de personas que estaban siendo trabajadas para ser reclutadas. Todo eso lo facilitó esta operación. Se le desarticuló una importante área base a la cuadrilla 12 de las FARC, porque allí era donde se habían asentado. Este era el campamento desde el cual durante años habían dirigido toda esa guerra que hemos relacionado, que ocurría en el Magdalena Medio y ocurría en esa región, y no se ha podido llegar, no existía la información exacta, pero aquí estas tropas desembarcaron prácticamente en el corazón de este grupo terrorista. Hubo una nueva desarticulación de la unidad interna de la coordinadora, ya lo dijimos, la coordinadora pues sufría permanentemente esa agresión de las FARC hacia los otros grupos, que a ustedes les falta formarse mejor, que les falta disciplina, que tienen que someterse, que las FARC saben hacer cómo hacer las cosas, y si les tumban dos en un solo golpe, pues no es que tengan mucha autoridad moral para decirle a los demás que hagan la guerra bien hecha. Bueno, fue la destrucción parcial de una cuadrilla de las FARC. Faltó, lógicamente, seguirle metiendo, seguirlos presionando, pero con los medios que tenía la Quinta Brigada y el batallón de Luyer era imposible, porque ahí vemos que las dos áreas principales que manejaba el de Luyer, muy difíciles
la zona del Chucurí y la zona de sur de la región comunera muy complejas y no alcanzaban, no tenían las tropas suficientes ni los medios suficientes para combatir. Y el batallón Los Guanes, como vimos en un golpe que hubo posteriormente, que ya lo vimos antes aquí, pues los apoyaba, pero también el batallón Los Guanes tenía que subir hasta el sur del Cesar, a ir a norte de Santander, moverse por toda la región y tampoco tenía la capacidad de estar permanentemente allí, porque la zona era convulsa por todos los lados, el área de la jurisdicción de la Quinta Brigada. Y se localizaron varias redes de apoyo de terroristas relacionados con toda la zona, porque pues esa es la fórmula de ellos, no solamente los que están ahí, sino cómo se relacionan con el Magdalena Medio, Barranca Bermeja. Entonces vemos que sí es una operación que trae muchísimas consecuencias. Estas son algunas habrá otras, y cada vez que se investigue y se analice aparecerán nuevos elementos de juicio. Y coronel, habida cuenta que han transcurrido 33 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral se derivan de estos hechos? Bueno, en lo militar hay un salto cualitativo, porque desde la época de Marquetalia, en que se utilizaron los helicópteros para un asalto helicoportado, no ocurría otra operación similar. Sí había habido, y ya las hemos visto, contra el M-19 en el Cauca, contra las mismas FARC en otras zonas. Habían habido unas operaciones con apoyo helicoportado para transportar las tropas, pero no desembarcando sobre el objetivo principal. Este fue como el inicio ya formal de ese tipo de operaciones y la eficiencia que en ese momento demostraron en la guerra, porque las FARC tampoco tenían los elementos para derribar los helicópteros. Contra las cuadrillas normales, el fuego aerotáctico de apoyo helicoportado, eso fue valiosísimo y en muchas regiones del país nos ayudaron varias veces en operaciones con eso, porque el mosquito, como lo llamaban, aparecía y hacía el apoyo aéreo de fuego y facilitaba que las tropas pudieran maniobrar, ya que los guerrilleros no tenían la capacidad de disparar. Claro, le disparaban sí con los fusiles que tenían a los helicópteros, pero no las ametralladoras, ni mucho menos después las armas que fueron consiguiendo. Pero en ese momento fue fundamental ese apoyo. Los desembarcos helicoportados adquirieron una trascendencia mucho más consolidada y la Fuerza Aérea se fue vinculando más directamente con las limitaciones y medios que tenía, porque estaba muy limitada en este tipo de operaciones. Todo fue una mecánica de aprendizaje, el procedimiento de inteligencia también se mejoró y la necesidad de crear unidades de contraguerrillas especializadas se iba viendo cada día que pasaba mucho más urgente y prioritaria. En el campo social sí queda la duda, el dolor de siempre, es que ahí lo vemos en el mapa, una región tan importante como la región comunera, con tanta presencia en la cordillera y con esa proyección hacia el Magdalena Medio y con todo lo que suele suceder en un proceso revolucionario, ¿cómo es posible que el OPON durante 50 años estuvo en poder de las FARC, del Partido Comunista, y nunca llegó allá el Estado con soluciones distintas a enviar las tropas a combatirlo? Eso no se explica y sigue siendo triste que veamos en la zona de Simacota, como veíamos en la foto, que todavía existan esos puentes de circunstancia, los entamborados, como llaman los campesinos, para que un jeep pase de un lado a otro, con los riesgos que eso demanda, que se fatigue ese material, que haya accidentes, que los campesinos, las tablas, si no las cambian ellos, allá no va a ir la alcaldía a cambiarles eso, si no son los mismos campesinos los que hacen mantenimiento a esos entamborados. Entonces, es todavía una deuda grande y una causa de que la guerrilla coja fuerza, porque es la que controla toda esa región y cuando hace todos estos tipos de acciones criminales, les está metiendo a los campesinos que lo hacen de una manera
para presionar al Estado a que venga y haga presencia, pero como no hace presencia, entonces ellos siguen ahí y el círculo se vuelve vicioso, que solo les envía las tropas para que combatan, pero que no les envía carreteras ni puestos de salud y bla, bla, bla. Y las escuelitas de los niños en manos de los comunistas, enseñándoles desde pequeños que 2 fusiles más 3 fusiles son 5 fusiles, que con la A se escribe arma, que con la B se escribe bayoneta, que con la C se escribe cambuche, que con la D se escribe dragona y así sucesivamente, con la E espada, con la F fusil, y que de esa manera nos van metiendo la idea de que tienen que tener una mentalidad de guerra, que con la L liberación, que con la P popular, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así aprenden los niños a leer y escribir en esas zonas orientados por comunistas. Y las políticas, las conclusiones políticas, pues son como sumar una cosa con la otra y se atan con la número 4, como siempre lo presentamos, que es desconocer la importancia geopolítica de las regiones, los corazones que tiene Colombia, que son muchos corazones geopolíticos, porque así como hay un gran corazón, que es el Magdalena Medio en su totalidad, hay un poco de corazones más pequeños, que son el nordeste antioqueño, la región que acabamos de ver, la región de Lopón, la región de Yarigüíes, la misma región metropolitana de Santander, etcétera, etcétera, que son regiones muy específicas que están determinadas por la geografía y por sus condiciones sobre las cuales habría que poner la mira con otros proyectos y buscar inversión internacional y hacer un montón de cosas que las hemos hablado aquí en la Fundación, pero eso tiene que tener proyectos claros, programas, planes estratégicos y además de eso, gente comprometida que lo haga. Entonces, en la parte de geopolítica sí hay una debilidad muy fuerte del Estado porque no hay políticas, porque socialmente se han olvidado estas regiones y porque se ha pensado que la solución es militar. Eso nos lleva a la conclusión de siempre, que la responsabilidad moral de todos los colombianos por no haberle exigido a nuestros dirigentes, porque la educación nuestra sigue siendo muy pobre en formación de ciudadanos, formación de Estado, formación de democracia y desarrollo, y que por eso las guerrillas y el Partido Comunista se han aprovechado de todas estas regiones para ir instigando a la violencia y al odio, cuando si se mira desde la otra óptica, por las fotos que vemos, por la ubicación geográfica, deberían ser unos emporios de desarrollo turístico, social, económico, agrícola, agropecuario, que le darían al país otra connotación, pero esa falta de visión y esa irresponsabilidad de los dirigentes es la que nos tiene como estamos. Entonces le doy el paso a mi coronel González que nos haga las conclusiones del día de hoy. Gracias, mi coronel. Pues las enseñanzas que nos deja este episodio tan rico en eventos de combate y de lucha contra el terrorismo, los podemos resumir en los siguientes conceptos. El atropello de los terroristas comunistas provocó la asociación espontánea de la población para defenderse. Y con esa actitud favorable, el ejército pudo demostrar su entrega en la patriótica misión de defender al pueblo, ganándose una poderosa simpatía popular. Por ese motivo, el batallón del Uller se ha ganado el merecido aprecio de los habitantes de esa región, porque se destruyeron los míticos conceptos que dentro de la cultura popular, adoctrinada en el concepto de una imaginaria invencibilidad del terrorismo comunista, fue totalmente deshecho. Situación que paulatinamente fue conduciendo a la derrota a las FARC, que años después los obligó a la fuerza a aceptar los diálogos como única opción de salvarse de un triste fin, sin pena ni gloria, como están actualmente con el desenmascaramiento de la verdadera historia que aún no han sido capaces de contar. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel muy amable, muy puntual, muy
certero lo que usted dice exactamente. Si la historia no se cuenta como es, si no se llega al fondo y se tocan los puntos que son, pues se navega en ese desorden y esa falta de identidad y de concreción que nos ha caracterizado. Muchas gracias, mi coronel. No sé si mi coronel Alarcón tenga algo que